Cuando tú meditas en lo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra, reconociendo que Él nos ha dado todo lo que necesitamos saber, bueno, entre las áreas, las cosas, los aspectos que Él reveló para con nosotros, están las 7 últimas declaraciones antes de morir que Jesucristo hizo, estando precisamente allá en el proceso de su muerte en la cruz del Calvario. Tenemos un cuarto relato, una cuarta declaración de nuestro Señor. Esto sería un lamento sobrecogedor. Dice el texto, Mateo 27, versículos 45 y 46, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis hermanos, al final de un periodo de oscuridad, según el texto bíblico nos relata, Jesús expresa una gran aflicción, un lamento conmovedor. En ese lamento, Él está clamando, es decir, a las 3 de la tarde, como dice el texto en hora judía, la hora novena. Él está clamando a gran voz, un grito, es decir, de clamor, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tú y yo hemos notado nuestro tiempo alrededor de la pasión de Cristo, cuando hemos meditado específicamente en eso, según Mateo, el tremendo sufrimiento que Jesús está enfrentando en la cruz. Pero yo debería decirle, con todo el sufrimiento que Él enfrentó, no hubo un sufrimiento más fuerte que este mismo que estamos citando en este momento. Es porque literalmente Dios Padre abandonó a Jesús. Es porque su santidad no puede soportar el pecado. Es porque Jesucristo está haciéndose pecado. El que no conoció pecado, según la palabra del Señor, dice allá en Corintios, por nosotros lo hizo pecado. Y Él está en ese momento recibiendo la separación del Padre. Él está enfrentando solo en su cuerpo el peso del pecado. Su declaración hace eco del Salmo 22:1, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, varios elementos que tú y yo deberíamos considerar que profundizan esta escena. He dicho, Jesucristo hizo 7 declaraciones antes de morir. De las 7 declaraciones, 3 están dirigidas directamente al Padre. Las otras 2 están dirigidas a personas. Ya viste, el ladrón en la cruz y obviamente allá a María y a Juan. Pero de esas 3 que utiliza para hablar al Padre, hay una al principio, ya la vimos al comienzo, básicamente era esta, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hay una última declaración que veremos al final del sermón. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, la que tenemos en este momento es la segunda de las 3 declaraciones que Jesús hace al Padre. Mire cómo la hace. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Notas una diferencia en la forma en cómo Él se relaciona? En las primeras 2, ¿cómo les llama? La primera y la última, Padre. En la segunda ya, o la tercera declaración de la cruz, le dice, Dios. Queridos, muy interesante esto. Hay 21 oraciones en la Biblia, en los evangelios, en donde Jesús está orando a Dios Padre. Esta es la única en donde no le dice Padre. La única. ¿Sabe por qué? Porque no está ahí. Es porque está solo. Está solo. En un momento terrible, de angustia terrible, enfrentando el peso del pecado tuyo y mío. Está sufriendo allá en la cruz del Calvario el momento más terrible que alguien podría evidenciar. La frase, ¿por qué me has desamparado?, es un grito de su alma. Y está cargando, obviamente, en ese momento el pecado de todos nosotros. Es la expresión más profunda de un dolor indescriptible para ti y para mí, solamente comparable con esta actitud de Jesús clamando allá, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Permítame citar a Matthew Henry, refiriéndose a este suceso particular. Él dice lo siguiente: profundísimo misterio. Sin que el Padre cesase de amarle, ni él al Padre, el Padre con todo le desamparó. Le entregó en manos de sus más crueles enemigos y allí le dejó sin intentar librarle de tales manos. Ningún ángel fue enviado desde arriba para librarle. Ningún amigo surgió desde abajo para aliviarle. Cuando su alma estuvo antes conturbada, oyó una voz desde el cielo para confortarle. Cuando en su agonía del huerto se sintió triste y despavorido, apareció un ángel para darle fuerza. Pero ahora no tenía ni lo uno ni lo otro. Dios ocultó completamente su rostro de él. ¿Por qué? Porque Cristo estaba siendo hecho pecado y maldición por nosotros. 2 Corintios 5:21, Gálatas 3:13. Nada menos que eso.
Tengamos bien en claro que Jesucristo en su naturaleza humana no solo fue víctima por el pecado, no solo pagó la pena por el pecado, sino que lo hizo sin culpa personal. Sufrió en sí el efecto directo e inmediato de la culpa. La muerte espiritual, que consiste en la ausencia de la comunión con Dios, es la que precisamente Jesucristo está enfrentando allá. El infierno en su más íntima escena. Dios el Padre le amaba como un hijo, pero lo dio como sustituto en ese momento de la cruz. Un tremendo clamor de nuestro Señor, tremendo clamor.